cómo nos gusta el circuito de Montmeló, donde ningún coche se puede esconder. Y en este fin de semana hemos visto por fin a alguien plantar cara a Mercedes. ¿Ha sido real la victoria de Ferrari? ¿Podemos considerar que Ferrari ahora mismo tiene el mejor coche de la parrilla? ¿O están a la par? ¿O quizás están por detrás y tuvieron suerte? Pues vamos a entender cómo son cada uno de los monoplazas de esta temporada aquí, en Data Performance F1. Y para eso tenemos al bueno de Chemi Calavia, que nos va a explicar cómo es cada uno de los monoplazas de 2026. Porque en Montmeló, como decimos, no se pueden esconder. Y es una pista donde hemos visto por fin una pelea que puede dar vida al campeonato de esta temporada. Montmeló te puedo asegurar que es un circuito que no engaña a nadie y que muestra una cantidad de cosas impresionantes. Y este es el caso. De este año ha mostrado muchísima información, ha dado muchas claves y la temporada está increíblemente viva por todo lo que ha podido aportar. Se nota mucho que no hay un coche a 3 segundos por vuelta de otro, ni de broma, ni de, bueno, solo de Aston Martin, pero en la cabeza están muy igualados y hay detallitos que marcan muy mucho las diferencias entre ellos. Pero aquí hablamos de una rivalidad que se puede generar Mercedes contra Ferrari. A lo mejor también se puede sumar algún otro coche en las futuras carreras. Sí, el McLaren va a estar ahí, seguro, y el Red Bull es el que lo tiene más complicado, porque el Red Bull ahora mismo es su cuarto coche, y lo vamos a ir entendiendo a lo largo de las siguientes imágenes. En primer lugar, hay que entender cuál fue el rendimiento a una vuelta. Y sorprendentemente, hubo más igualdad en las vueltas potenciales de la clasificación de la que esperábamos. 4 coches, 2 décimas, del 14.6 al 14.8, el Mercedes, el Ferrari, el McLaren y el Red Bull. Mercedes media décima con Russell por delante de Hamilton, sobre todo en la parte final de la vuelta. El McLaren, sobre todo perdiendo en la parte central, con ese 32. Y Red Bull muy bien hasta la parte final de la vuelta, donde ya se termina de hundir. Hasta ese punto estaba encima de Russell, pero a partir de la curva 10 el Red Bull se va. Esto lo que nos dice la parte de cabeza es que hay un Mercedes y un McLaren que están muy igual. Solo le falta un pequeño extra de gestión de energía al McLaren para poder estar a la altura de Mercedes. Y eso ya son palabras mayores. El Ferrari hasta 2.40 va muy bien. Por encima de 2.40 es cuando le termina de fallar. Y el Red Bull opuesto. En curva lenta sigue siendo muy mal coche, como el año pasado pasaba. Y es un coche que a alta velocidad, media velocidad va bien, pero en media, o sea, en baja velocidad, o aparece Verstappen o no hay más. Sí, porque mencionabas en la imagen de vueltas potenciales que el McLaren perdió su tiempo principalmente en el segundo sector. ¿Y qué tipo de curvas o qué es lo que compone ese segundo sector? Pues sobre todo es la curva 4, que ahí es donde está la cabeza, donde está todos bastante similares en una curva media. Luego también tienes la curva 5, que es bastante más lenta, y la curva 9, que es mucho más rápida. Todo esto lo que nos habla, pues que en curva media los dos van bastante igual. Vemos a Antonelli, a Hamilton, a Hadjar y a Piastri prácticamente al mismo tiempo. En la curva lenta, el Ferrari tiene un extra respecto al Mercedes y al McLaren, que ahí funciona un poquito mejor que ellos. Y luego el Red Bull le cuesta bastante más. Vemos a Verstappen a prácticamente 3 décimas de Leclerc y una décima y media de Leclerc y Hayar también por detrás, incluso por detrás de Lawson, que es el problema que tiene más importante el Red Bull. Y el Ferrari ahí va muy bien y el Mercedes se comporta bastante bien. Lo que pasa que él tiene un extra más en la recta. Esa gestión de energía es lo que hace que pueda tener un poco más. Pero luego también tenemos la zona media, que también es bastante representativa,
Como podemos ver en la imagen anterior, estaba Audi y Racing Bulls en el 15.5, 15.7. El Alpine le falta un pequeño extra, una vuelta, y detrás tienes al Haas, al Williams, y con problemas bastante evidentes al Cadillac y al Aston Martin. Algo que les cuesta en las curvas a cada uno de los monoplazas de la zona media, pues podríamos destacar a los Racing Bulls en curva lenta, por ejemplo, también en curva rápida, o sea que parece que cuando van con poca carga de combustible exprimen bien los neumáticos y consiguen tener el agarre necesario para ser eficaces en cada una de las partes del circuito de Montmeló, siendo un coche muy completo en esas condiciones estrictamente. El Haas parece que tiene algo más de gestión, el Audi también y el Alpine que se le ve mucho más completo, quizás con carencias a una vuelta, pero que en carrera se le va a ver bastante mejor. Y es que el Alpine también es destacable verlo en sus velocidades máximas. Es que es eso, 3.44 llega, 2 km por hora más que su compañero, que igual es uno con algo porque pueden estar un poco más altos, y que nos deja toda la parrilla en destinación de espacio, en 3.44 a 3.40, pero sobre todo 3.42 a 3.39, y solo se quedan atrás los Williams y los Aston Martin. Entonces está muy claro que la igualdad en la recta ya es bastante visible, que no hay motores que saquen 50 caballos más que otro, sino que a partir de los 20-30 caballos es donde puede haber esos pequeños cambios. Eso todo eso, de que el Mercedes y el McLaren están igual, que prácticamente toda la parrilla está en unos tiempos idénticos y que solo le falta velocidad a Williams y a Aston Martin. Aston Martin ya lo hemos comentado y a Williams también. Y al Williams por el sobrepeso que tiene, que eso sí que lastra en recta, lastra en curva y hace que el coche sea lento a nivel general en cada uno de los apartados. Pero claro, esos kilos de más en recta te están frenando, son como un drag añadido que no te puedes quitar con configuración de alas de menor carga. O sea que ahí van a tener que trabajar en Williams si quieren dar el paso adelante. Con esos datos buscando el máximo rendimiento, ¿podemos considerar que Ferrari puede ganar más carreras y no solo se va a quedar en la victoria de Hamilton en el circuito de Montmeló? Sí, eso lo que sí. Eso te va. La clave del Mercedes, del Ferrari, es que le falta velocidad. Y de un circuito que sea de baja velocidad, circuito que sea. O que imprime. O que le dé importancia al neumático, de la gestión del neumático, o que tenga curva lenta, y es donde el Ferrari va a poder sacar el extra. Y además el Ferrari ha dado una importante evolución, ha estado cada vez más cerca de la cabeza, y es cuando se encuentra en condiciones de poder pelear por algo importante. Porque a una vuelta se quedó en clasificación en Mónaco a media décima de Russell, que fue el más rápido. Pero en carrera llegó a ser el más competitivo Lewis Hamilton con el Ferrari, terminando por ganar la carrera en Montmeló, en el circuito que expone las características de los monoplazas, como estamos diciendo. Pues qué gran noticia que no fuera un doblete fácil para las flechas de plata. Sí, desde luego el Mercedes y el Ferrari muy cerca, más cerca de lo que muestra la imagen general de la carrera, y que teníamos a una décima 22-1, el Mercedes, el McLaren, el Red Bull, todos muy cerca, todos muy parecidos en carrera, pero claro, con ese extra de medio segundo que es lo que te aporta cambiarte la estrategia a un tres paradas, con un blando, un duro, un medio y un duro. La zona media también nos deja una situación bastante representativa con el Alpine delante, luego con el Racing Bulls, el Audi y el Williams. Fíjate el paso adelante que da el Alpine y el paso atrás que da tanto el Racing Bulls como el Audi, y que el Haas también le cuesta bastante en la fase de carrera, y luego teníamos muy atrás descolgados al Cadillac y al Aston Martin. Y para ver cómo se hacían esos tiempos, cómo mantenían los ritmos en cada uno de los tipos de curva, podemos estudiarlo en el tiempo por sección que tardaban en recorrer las curvas lentas, como vemos arriba a la izquierda, las curvas medias arriba a la derecha, las curvas rápidas abajo a la izquierda
y el tiempo que empleaban para recorrer desde meta hasta la primera frenada en la imagen de abajo a la derecha. Estos son los datos de carrera y muestran que Mercedes tienen el mejor monoplaza, tanto en curva lenta como rápida, como en recta, y Ferrari domina en la curva media. Sin embargo, no son diferencias tan grandes como podríamos ver en otros circuitos. Claro, el Mercedes, el McLaren y el Ferrari se comportan bastante bien en la curva media, o sea, en la lenta, en la media tiene un poquito más el Ferrari y luego en la rápida se converge bastante más toda la potencia. Y luego la velocidad en recta es bastante similar. Paso atrás bastante importante de Racing Bulls, también paso atrás del Audi, otro paso delante de la Alpine, que es el que le puede ayudar a estar tan arriba, y luego es una situación bastante más favorable. Pero lo que en todo esto nos explica es la imagen general, dónde está cada uno y sobre todo dónde va a ganar cada uno. Porque luego aquí también el ritmo de la clasificación respecto a la carrera nos dice el Ferrari va muy bien en carrera, pero muy bien en carrera. El Mercedes y el McLaren están muy parecidos y el Red Bull pierde un poco más en la carrera. Luego tienes a Williams, tienes al Haas, al Aston Martin, una situación bastante más similar, y por detrás, perdiendo mucho, consecuencia de haber encontrado mucho en clasificación, son el Audi y el Racing Bulls, que pierde medio segundo más que sus rivales. Una auténtica barbaridad. También aquí podemos ver que quizás Mercedes puede tener un rendimiento similar tanto en clasificación como luego el ritmo que puede mostrar en carrera, como podemos ver en Antonelli, pero quizás tiene un piloto que es demasiado bueno en clasificación y le está costando el mantener el ritmo después el domingo, que es el caso de Russell, que se queda por detrás y por eso no pudo transformar su pole position en Montmeló en una victoria que sí fue para Lewis Hamilton, el primer triunfo de Ferrari desde el Gran Premio de México de 2024 que logró Carlos Sainz y el primer triunfo del piloto británico en la escudería italiana. Y un momento muy importante y muy destacado para el equipo. Importante también para todos los aficionados porque esto puede romper la hegemonía que traía Mercedes de imponer su mano de hierro haciendo doblete tras doblete y pareciendo que la temporada iba a estar acabada antes de llegar siquiera a la mitad del campeonato. Pero podemos ver cómo en Montmeló ya hemos visto a un Ferrari capaz de pelearle y arrebatarle la victoria, ganándosela el domingo, y es que no hay tanta superioridad de las flechas de plata respecto a los rivales actualmente. ¿Qué nos explica esto? Ahora mismo la referencia es el Mercedes, porque respecto al McLaren, Mercedes tiene un extra en el ritmo de carrera, sobre todo en el ritmo en recta, que no encuentra el McLaren. McLaren es un coche muy bueno en curva rápida, seguramente sea el mejor de toda la parrilla en la curva rápida, pero en la curva, o sea, en la recta, cuando importa el extra del Power Unit, es lo que le define al Mercedes respecto a todos sus rivales. Y el coche de Mercedes tiene un buen comportamiento en curva lenta, un buen comportamiento en curva rápida y en la recta saca ese extra, que es lo que le permite ser la referencia. El Ferrari es un coche increíblemente bueno en curva lenta, no tan bueno en curva rápida, más cerca del Mercedes lo acabamos de ver. Y sobre todo lo que le falta es potencia, es motor. Si es capaz de reducir esa distancia el motor y alta velocidad, es cuando va a poder estar en condiciones de pelear por cosas importantes, muy importantes, y que ya no sea solo esta carrera, sino algo más. Y de hecho, va a haber seguramente una evolución de motor en Austria de Ferrari. Y Entonces, hay que tenerlo. necesita el ADWO. Con el ADWO puede entrar a actuar sobre su unidad de potencia y equilibrarse más con el motor Mercedes. Desde ahí el McLaren, lo que te digo, es un coche que tiene un extra en la curva rápida, seguramente sea el mejor de la parrilla. En la curva lenta no va tan bien y le falta ese extra respecto al Mercedes a nivel de motor en la recta. Y el Red Bull es un coche bueno en curva rápida, con un buen motor, no tan buen parte eléctrica, que es lo que le está faltando, pero que tanto el McLaren como el Red Bull pierden bastante en la carrera. El Ferrari y el Mercedes son capaces de dar un paso adelante, el McLaren y el Red Bull les cuesta un poquito más aquí.
Y además el Red Bull con un comportamiento peor dinámico a baja velocidad que hace que tengan que sacar las manos de Verstappen o no hay manera. Luego La toda la zona zona media media, parece bastante más igual, bueno, decías. sí, en la zona media está todo mucho más equilibrado y se marcan las diferencias por pequeños detalles. Vemos a un Alpine que ha entendido muy bien su unidad de potencia y por ahí puede tener algo más de ventaja sobre el resto de rivales como son los Williams, los Haas, Audi o Racing Bulls en ese grupo perseguidor. Pero también importante las diferencias en cuanto a la gestión de los neumáticos y cómo poder mantenerlos en condiciones para tener un ritmo el domingo. Ahí penalizan más el Audi y el Racing Bulls que hemos visto que son coches capaces de sacar una gran vuelta el sábado, pero luego el domingo se empiezan a ir hacia atrás frente a Alpine, Williams o Haas, que ya sea porque ejecutan mejor las carreras o porque tienen mejor trato de los neumáticos, consiguen sumar puntos al final del fin de semana. Y eso es lo que le penaliza muchísimo. Y pasan de estar candidatos de Q3, lo he visto muchas veces como Lawson o Lindner que llegan a Q3, incluso Hulkenberg pudo también estar en Q3 en Monte Carlo, a dar un paso atrás bastante considerable en la carrera. Luego el Cadillac, que tiene motor, pero el chasis le queda todavía un paso bastante importante. Y al Aston Martin le falta muchísimo motor y lo que ellos suponen, curva rápida, en la gestión de energía, todo eso. Entonces es el peor motor con diferencia de la parrilla y es lo que le manda para atrás. Con Desde todo, aquí, sí. Mercedes es la referencia, por lo que estás diciendo, sigue teniendo el mejor coche, pero no hay una diferencia muy amplia sobre sus perseguidores y yo te quiero preguntar, ¿dónde puede pelear esas victorias Ferrari? ¿Dónde puede pelear las victorias McLaren contra los Mercedes? El Ferrari puede pelear en circuitos que sean de baja velocidad y no tengan tanto tiempo por encima de 2:40. Lo que le falta respecto al Mercedes es motor y gestión eléctrica. Y en circuitos que no te dan tanta importancia, que tienen poco tiempo por encima de 2:80, y un ejemplo puede ser bastante importante la siguiente carrera de Red Bull Ring, que no tiene tanta velocidad alta, puede tener oportunidad. En Hungaroring, evidentemente, puede tener oportunidad. En Zandvoort también puede tener oportunidad. Circuitos que no tengan mucho tiempo por encima de 300 pueden ser una oportunidad. McLaren va a volar en circuitos de alta velocidad. Si McLaren en un circuito como puede ser Silverstone o incluso Zandvoort puede volar. Y ahí es donde va a ser una referencia muy importante. Y el Red Bull, ¿dónde puede ir bien? Realmente en ningún sitio, porque no está para destacar sobre nada. En la curva lenta, el Ferrari, el McLaren y el Mercedes son mejores que ellos. En la curva rápida, el McLaren es mejor que ellos. En el motor, el Mercedes es mejor que ellos. Y en la gestión de neumáticos, Mercedes y Ferrari son mejor que ellos. Entonces, tiene que sacar las manos de Verstappen porque seguramente le va a costar ganar. Pues tenemos muchas ganas de ver cómo se va desarrollando esta temporada de 2026 de Fórmula 1, donde esa victoria de Hamilton en Montmeló ha podido preocupar a los Mercedes que creían que iban a dominar cada fin de semana en este 2026. Hay pelea, la zona media además está muy igualada y ya os hemos dado un poco las pistas de dónde podemos ver otros ganadores que no sean Antonelli o George Russell, aunque Russell también le queda un camino por recuperar la confianza para volver a la senda de la victoria. El Mundial está vivo, Chemi. Y Mercedes no está solo, ¿eh? Se hablaba a comienzo de año, el Mundial se ha acabado. Ojo, que aquí va a faltar mucho, ¿eh? Rendimiento en lo que nos queda de la temporada. Sí, y además tiene que entrar el ADU definitivamente, ver a quién beneficia más, a quién beneficia menos, y los equipos van a seguir trabajando en mejorar sus monoplazas. Entonces esto va a seguir vivo y ahora mismo tenemos esa pelea. La siguiente cita será el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Será difícil, por lo que has dicho, que Red Bull consiga la victoria en su circuito, pero a ver qué es lo que puede deparar. Dejadnos en comentarios vuestra opinión, si creéis que Ferrari incluso está por delante de Mercedes tras lo visto en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y si queréis
este tipo de análisis y ver cómo van evolucionando los monoplazas, no os olvidéis de darle al like para apoyar al canal, de hypear los vídeos, de compartirlo con todos los fans de la Fórmula 1 y de suscribiros, porque aquí vamos a estar estudiando cada momento de los fines de semana para entender cuándo gana Hamilton, cuándo gana Antonelli, cuándo va a sumar puntos Fernando Alonso, y para ello tenemos las herramientas de las que disponen los ingenieros en la Fórmula 1 para explicaros lo que ocurra en pista. Y el que mejor os lo explica es Chemi Calabria, es Mr. Dataman. En ello estamos. Pues lo veremos en los siguientes vídeos, que nosotros no vamos a parar. ¡Chao!